Bienvenidos al nuevo podcast de la Asociación de Reiki Pablo Partido, una nueva experiencia de vida consciente, porque a toda toma de conciencia ha de seguir una acción que le dé sentido. Esperamos que os guste y sobre todo que os ayude a ayudaros. Hoy comenzaremos con unas pinceladas sobre gestión de emociones en adultos y peques, porque consideramos que las emociones y su gestión es la base de todo lo demás que podamos trabajar. Buenas tardes o buenos días, según la hora a la que lo escuchen. Aquí estamos desde la Asociación de Reiki Pablo Partido con una nueva sección, en este caso los tan de moda podcast. No nos íbamos a quedar detrás, porque además nos parece un formato ideal, bastante atractivo y que está funcionando muy bien en las redes. Iniciamos esta nueva aventura, que sobre todo espero que sea de ayuda para aquellos que nos escuchen. Y bueno, ¿por qué no divertirnos? Que al final la diversión, el sentido del humor, acompaña toda nuestra vida. Con este podcast, como hemos dicho, pretendemos que la gente pueda ayudarse a sí misma, que es lo que pretendemos con el Reiki. Y nada, desde esta ventanita os intentaremos abrir nuevas perspectivas, nuevas historias, al fin y al cabo, nuevas maneras de mirar. Porque de eso se trata, de aprender a mirar desde otra perspectiva que no sea solo la nuestra. Deciros que en el Reiki va bastante bien, estamos iniciando a más personas y seguimos en la incansable, maravillosa labor de extender el Reiki. Dicho esto, bueno, hoy es nuestro primer día de podcast. Tendremos muchos invitados e invitadas, esperamos. Y bueno, será un ratito el que echaremos aquí. El otro día decía Elba Abril que echamos de menos a cuando entramos en dependencia con una persona y esta persona se nos va. Realmente no es la persona en sí lo que nos crea la atracción, la dependencia, sino algo de esa persona que nos hace sentir una determinada emoción. Y ese sentimiento o emoción, ese sentir, es lo que nos lleva hacia esa persona. Entonces, cortar con esa persona realmente no es cortar con esa persona, sino con esa cosa que me hace sentir en mí. Por eso me cuesta tanto cortar con esa persona. No es con la persona en sí, sino con aquello que genera bienestar en mí. A veces puede ser bienestar, según se entienda, a veces no. Pero hay algo que me hace sentir en mí, no en la persona. De hecho, podemos ser muy incompatibles con alguien, pero hay una parte de esa persona que nos hace sentir bien, ¿no? Elba Abril lo explica súper bien en sus podcasts. Desde aquí invito a que la sigáis porque es una maravilla escucharla y aprendemos muchísimo de ella. Y bueno, con el Reiki, y por eso esta introducción, esperamos que pase lo mismo, que haya algo de nuestra asociación, de nuestra herramienta que os haga sentir muy bien y os genere un bienestar que os cueste no tenernos cerca. Pero bueno, el Reiki sí genera un bienestar. Todo aquel que lo prueba sabe que de alguna u otra forma te trae algo bueno a tu vida, en mayor o menor medida, y de eso se trata. Resumiendo este primer tramo, lo que nos engancha no es la persona ni la situación, es la emoción que nos lleva a sentir esa persona o situación en un ámbito concreto. Seguimos. Aquí seguimos, querido público, en el podcast de la Asociación de Reiki Pablo Partido, nuestra primera sección de podcast. Y bueno, siguiendo a Jodorowsky,
que para mí es uno de los sabios más grandes que han existido y existirán sobre la faz de la tierra. Escucharlo es escuchar sabiduría en estado puro, desde además muchísima humildad desde mi punto de vista, para tanta sabiduría. Y él siempre dice que si quieres ayudarte a ti mismo, tienes que ayudar al mundo, porque somos parte de ese mundo, somos parte de ese todo, ¿no? Y él cuenta una historia que no me acuerdo muy bien si es así, pero él dice que había un pueblo en el que había una montaña, al principio del pueblo, que tapaba todo el pueblo. Entonces, pues, no se veía, tapaba todo el sol, estaba siempre a oscuras, nunca se veía nada. Entonces los habitantes, pues, estaban muy preocupados, estaban mal porque no tenían sol nunca. Y un día, un monje del pueblo partió hacia la montaña con una cuchara en la mano. Y entonces le dijeron los ciudadanos del pueblo, bueno, ¿dónde vas con esa cuchara? Y entonces el monje les miró y dijo, a mover la montaña. Y entonces le dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo vas a mover con esa cuchara una montaña tan grande? Y le dijo, bueno, yo no puedo mover la montaña, voy a empezar a moverla. Y con el Reiki, también todo lo aplico al Reiki, porque es así. Eso es lo que hacemos nosotros. Estamos empezando a ayudar al mundo. Estamos empezando a intentar cambiar las cosas. No las podemos cambiar, pero sí colaboramos en ese cambio desde el amor más absoluto. Creo que las personas que van desde aquí son un ejemplo, ¿no? Y Jodorowsky es un gran ejemplo de esto. Os invito a escucharle, porque hay mucho en internet sobre él. Su libro de psicomagia es una preciosidad de libro, por toda la sabiduría que lleva consigo, por aparte de la psicomagia en sí, y que también cuenta, ¿no? Pero bueno, es sabiduría en estado puro y además es una gozada escucharlo. Y en el Reiki pues hacemos lo mismo. ¿Qué intentamos hacer? Pues ayudar con nuestro granito de arena, desde nuestro yo más individual a nuestro yo más colectivo, a nuestro todos, ¿no? A ese uno que es la unidad. Y por eso seguimos en las salas y seguimos haciendo Reiki por internet y seguiremos intentando extender esta herramienta, ¿no? Este amor, como esta energía, ¿no? Que mueve el mundo. De hecho, nuestro lema es la energía que mueve el mundo, ¿no? En fin, el otro día, hablando de emociones, estuvo una chica en nuestro colegio, la escuela donde yo trabajo, que se llama Carmen Díaz, Mari Carmen Díaz, que podéis seguirla en Instagram como entrenadora de emociones. Muy buena, por cierto, muy buena profesional y experta en emociones. Y voy a compartir con vosotros aquello que ella nos ha enseñado, ¿no? Lo primero, ella dice que nosotros no somos nadie para ir aconsejando a la gente, que ni siquiera los terapeutas tenemos ese poder, ¿no? No nos podemos permitir ese poder y esa prepotencia para ir aconsejando a la gente. Que quizás la mejor manera en que, si queremos realmente acercarnos un poco y ayudarles, es haciéndole preguntas para que ellos mismos lleguen a sus propias conclusiones, porque evidentemente la respuesta está dentro de nosotros. También esto lo intentamos hacer en el Reiki, y por eso iniciamos a la gente, para que comprueben en sí mismos que es parte de su propia sanación y que forma parte de todo esto. No es algo que yo llego y te doy un Reiki que es mío, nada es mío, parte de ti. Y no tengo que explicarte nada, al final el Reiki lo acabas haciendo tú solo. Pues Mari Carmen nos enseñó, nos mostró un proceso que yo quiero deciros aquí y quiero mostraros aquí con mis palabras, evidentemente. Como ella lo explica, no lo podría explicar porque por algo es experta en emociones. Pero bueno, yo lo que pude coger, humildemente lo voy a intentar trasladar, ¿no? Porque creo que es un ejercicio diario que nos puede ayudar mucho en el caminito de empezar a cambiar. Porque lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar es conocernos, ¿vale? Y más que cambiar, me gusta más la palabra transformar, ¿no? Transformarnos. Para poder transformarnos y evolucionar, primero tenemos que saber dónde estamos y quiénes somos en este momento. Hay quien utiliza el eneagrama, el eneatipo. Hay muchísimas herramientas de autoconocimiento. Marian Rojas dice parte de esto, de que te conozcas como eres,
porque en función de cómo eres reaccionarás de una forma o de otra en la vida, y si conoces eso en ti, pues probablemente podrás atajar esas reacciones o por lo menos transformarlas en algo positivo para ti. Ella te lo comenta muchas veces en los vídeos de Instagram, toda profesional a escuchar a todas horas. Ella lo dice que si eres una persona tímida, tienes que saber cómo reacciona. Una persona impulsiva, tienes que saber cómo reacciona, ¿no? Pero Mari Carmen lo explicó muy simple y por eso lo quiero explicar, para que lo apliquéis a vosotros. Mari Carmen ella distinguió a las personas reduciendo a mucho, pero a su manera de explicarlo, porque entre medio hay muchos colores, no hay blanco y negro, hay muchos tonos de color. Ella decía, hay personas que son Coca-Cola y personas que son agua. Las que son Coca-Cola son aquellas que son muy impulsivas, que explotan, la Coca-Cola ebulle a la primera, y el agua son aquellas que al contrario son muy pasivas. De hecho, las pasivas llegan a ser tan pasivas, si no entran en un proceso de transformación, que acaban siendo sumisas, acaban por no poner límite. Y las Coca-Cola son personas imperativas, impulsivas en sí, que acaban cometiendo muchísimos errores y no piensan lo que hacen por ese impulso que tienen, y no les da tiempo ni siquiera de atender las consecuencias, porque como no las piensan, pues les ocurre eso, ¿no? Entonces entre la Coca-Cola y el agua pues hay muchísimo, pero es importante saber si eres Coca-Cola o eres agua, para ver cómo vas a reaccionar, ¿no? Y teniendo eso presente, si eres una persona, estás entre las personas más impulsivas, entre las personas más el punto medio siempre es el sabio. Entre las personas impulsivas y las personas agua, más pasivas, más tranquilas, bueno, pues cada uno tiene que ir viendo dónde está, ¿no? Y ahora voy a dar un patrón que ella es una especie de modelo, una especie de para poder trabajarte, ¿no? Cada mañana, y que te puede ser muy útil, porque nosotros lo estamos aplicando con los niños y puede ser muy útil, ¿no? Recalcar aquí que cuando he dicho lo de hiperactividad, a la hiperactividad se le está dando últimamente o desde hace mucho una connotación muy, muy negativa, ¿no? Le ponemos un hándicap a los niños, a las personas que son hiperactivas, y no hay que ir a la parte negativa de los conceptos, ¿no? Más bien mirarlo de la parte de transformación, ¿vale? Pues bueno, ella te dice que hagas un proceso, ¿no? El primer proceso que ella te dice que haces es que cuando te levantes por la mañana, o cuando a alguna hora del día, no lo que es por la mañana, pero bueno, alguna hora del día en la que te encuentres un poco más, que veas que puedes hacer este proceso. Incluso tampoco tienes que hacerlo todos los días, pero bueno, es un buen proceso que hacer, ¿no? Y es muy sencillo, porque tú lo único que haces es pararte, ¿no? La primera parte del proceso es te paras, respiras y te sientas con tu propio cuerpo y observas tu cuerpo, observas tus sensaciones físicas estando tranquilamente. Durante unos minutos observa las sensaciones que tiene tu cuerpo y las sensaciones que tiene tu mente, porque están totalmente unidas. Entonces puedes mirar si tienes alguna tensión, si estás apretando las mandíbulas, si tienes la espalda apretada, si te duele el estómago, es decir, todo eso te va a entender cómo estás, ¿no? Y además eso te va a provocar una emoción. Vas a ver qué emoción tienes tú en ese momento. Entonces el paso siguiente después de este es ponerle nombre a la emoción, porque estamos muy analfabetos en cuanto a emociones, nos salimos de alegría, tristeza y pena, pero a veces podemos tener otro tipo de emociones. Entonces puedo notar que estoy preocupado, puedo notar que estoy eufórico, entonces inseguro. Entonces podemos ponerle nombre a la emoción. La mejor manera que podemos hacer es ponerle un nombre a esa emoción para saber qué estoy sintiendo, porque si no sé qué estoy sintiendo y cómo se llama eso, es muy complicado que pueda cambiarlo, que pueda transformarlo. Y una vez que hago esto, mido la intensidad de esa emoción. ¿Cómo tengo de intenso el cuerpo? ¿En cuánto está esa emoción, ¿no? De 0 a 10, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si con el tiempo nos acostumbramos a hacer eso, podremos equilibrarnos muchísimo mejor. Y sabremos cuándo nos estamos yendo de madre y cuándo no. Es decir, sabremos cuándo nos estamos saliendo del tiesto, de la no represión de la emoción, pero sí el poder gestionarla, porque al final hablamos de gestión emocional. Entonces, en función de cómo tú te sientes, la intensidad que tienes, pues tú tienes que saber lo que necesitas, que es el siguiente paso. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito en este momento? ¿Vale? Necesito parar, necesito salir a pasear, necesito hacer un poquito de Ho'oponopono, necesito meditar, necesito, no sé, gritar. ¿Qué necesito en ese momento? Llegado a este punto, que uno se va conociendo y sabe lo que necesita, si se para a verlo, probablemente le va a ir mucho mejor. Y con el tiempo
este proceso le puede ser muy efectivo, porque acaba conociéndose a través de las sensaciones, porque están totalmente ligadas. Luego, en cuanto a eso que necesito, habrá veces que en ese momento simplemente necesitemos respirar, necesitemos salir, pero bueno, habrá veces que será más profunda la cosa, ¿no? Ella decía que cuando ve que se va a salir mucho de tono, o ve que no va a poder controlarlo, se dice unas palabras a ella misma, ¿no? Ella se decía, lo estoy haciendo lo mejor que puedo hacerlo, no puedo hacerlo. El no decía que no le gustaba a ella. Estoy tranquila, estoy intentando solucionarlo, y cosas así, hago lo que puedo, ¿vale? Sin engañarse, porque es verdad que las cosas ocurren, no podemos engañarnos, ¿no? Es como que estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Hay gente que puede utilizar el Ho'oponopono, hay gente que puede utilizar la técnica del 5-4-3-2-1, hay muchísimas técnicas a día de hoy, sobre todo de PNL, que nos pueden ayudar en ese que necesita, ¿no? Y luego, una vez que hemos controlado un poco lo que necesitamos y podemos ir trabajando, ¿no? Evidentemente aquí entra, como decía ella, la técnica del iceberg, es decir, vemos lo superficial, pero con nosotros llevamos las creencias con las que nos hemos criado, los patrones familiares, y yo aquí añado patrones familiares de 3 generaciones atrás, como dice Jodorowsky y muchos otros, sí, que hay veces que es que viene de muy atrás, ¿no? Entonces hay que trabajarse un poco el tema de las creencias, el tema de los patrones que traigo, el tema de la familia, el árbol genealógico. Ya hay muchísimas otras opciones para poder trabajarse. Y vuelvo, fuera parte de todo esto que os estoy indicando, de que podamos ir conociéndonos un poco y sabiendo. Porque claro, si yo soy una persona Coca-Cola y estoy empezando a ver que tengo una situación en que me empieza a entrar calor, yo ahí ya sé que me mido el cuerpo y digo, wow, estoy en una intensidad de 7, 8, estoy a punto de explotar. En ese momento sé que necesito respirar porque voy a liarla, ¿vale? Es decir, es como que este reconocimiento diario nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a gestionar y a equilibrarnos. Y bueno, una vez que trabaja este proceso más cortito, ya uno se puede dedicar a otro tipo de terapia. Yo insisto, y lo dice la mayoría de los terapeutas y de los sabios para mí de hoy en día, que hoy en día sin terapia tenemos que tener muy claro que no avanzamos. Es decir, la terapia es como el gimnasio al cuerpo, como el caminar al cuerpo. A día de hoy sabemos que tenemos tal cantidad de emociones, tal cantidad de historias, que sin terapia es bastante complicado. Cada uno puede elegir la que le guste y la que no, pero la terapia para mí es de obligado uso, igual que vamos al gimnasio para el cuerpo y tratamos tanto el cuerpo. Cada día más gente se está dando cuenta de esto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí este trocito en cuanto al Reiki con respecto a esto, porque siempre voy intentando dirigirlo al Reiki, nos puede servir muchísimo en ese momento en el que ¿qué necesito? Me pongo a hacer un poco de Reiki. El Reiki relaja muchísimo. Una de las cosas que para mí más hace el Reiki, más consigue la relajación. Entonces, el Reiki para ese momento es una herramienta muy, muy, muy útil. Incluso pedir que alguien te lo haga, si no tienes la posibilidad de hacerlo tú, pedir a alguien que te haga un poco de Reiki, ¿vale? Y bueno, hasta aquí esta segunda sección del podcast. Espero que os haya servido, porque al final se trata de eso. Como decía Jodorowsky, la verdad es aquello que es útil. La verdad es aquello que es útil. No es otra cosa que aquello que te es útil. Así que nada, que seguimos adelante. Resumiendo este segundo tramo, observate, nombra tu emoción junto con su intensidad y aprende a detectar qué necesitas. Y sobre todo trabaja en ello más profundamente haciendo uso de las terapias. Bueno, 5 razones por las que, entre otras muchas, por las que los niños no nos cuentan, no nos expresan sus emociones. Porque los niños, sobre todo a sus papis, y los adultos que les rodean, no quieren preocuparles. Yo creo que a veces no intentan manejarlo por sí solos porque no quieren preocupar al adulto. Y ahí es donde los adultos tenemos que estar más listos, porque para eso somos adultos. Luego, en un mundo en el que vivimos tan estresados, no tenemos tanto que hacer, pues los niños y las niñas pues nos ven muy ocupados. A maestros, a padres, a los adultos que están alrededor. Y entonces pues nos ven tan ocupados que yo creo que ni siquiera insisten en molestar, ¿no? Como que están tan liados que como que no me van a escuchar, ¿no?
Y luego, otra razón sería cuando un niño, un adulto o una niña acude a un adulto para que le solucione el problema, resulta que el adulto lo resuelve a su manera y no está escuchando al niño muchas veces. Queremos resolver el problema rápido y a nuestra manera, y no estamos escuchando lo que el niño siente, lo que el niño está intentando decirnos, lo que el niño está intentando solucionar por sus propios medios. Y claro, esto es una cosa que los niños y las niñas lo perciben, pero bastante bien, porque tienen muchísima más capacidad de la que creemos. Después, con esto de no sentirse validado y de no sentirse entendido, porque les cuesta bastante esta situación. De hecho, estamos toda la vida buscando la validación que no nos dieron cuando éramos pequeños. Ocurre, por ejemplo, en esta situación de no validar, muchas veces que no le damos importancia a lo que el niño está sintiendo. Le quitamos la importancia. No validamos la emoción que tiene. Que no significa, como dice mucho, que haya que sobreprotegerlo ni no poner límite, al contrario. Esto es poner límite. Validar su emoción. Validar lo que está sintiendo. Entender que está sintiendo una emoción y ofrecerle la ayuda desde ahí. Porque a veces la mejor ayuda es escucharle y no les escuchamos. No se sienten escuchados. Y es importante, el tema de la gestión emocional, esto es muy, muy importante. Sobre todo, no olvidemos el tema de poner límites sanos. Pero estos tips que yo estoy diciendo aquí hoy es bastante importante tenerlos en cuenta. Si queremos que los niños aprendan a gestionarse, porque detrás de todo esto volvemos a decir que están los adultos que no saben gestionar lo que le ocurre, no ya solo a ellos, sino lo que le ocurre a los niños y las niñas que tienen a su cargo. Por último, podríamos decir que, aparte de muchas veces no validar, minimizando el asunto, cuando para ellos puede ser un mundo, también ocurre que no hay un compartir seguido luego de esta situación. No se continúa hablando de ese problema después, ¿no? Como que lo solucionamos y aquí termina, no, y son emociones que después hay que hablar de ellas. Y bueno, estos son algunos tips que os pueden servir también a la hora de gestionar a vosotros mismos, porque igual que les pasa a los niños y niñas, nos pasa a nosotros como adultos. Esto mismo que yo estoy contando. Hoy con los niños de primaria hacía un ejercicio de PNL, de disociación. Entonces una contaba un problema, una niña, y otro le escuchaba. Había 3 personajes, ¿no? Uno le escuchaba y luego el que escuchaba le contaba el problema a la que había contado el problema para que lo escuchara de otra persona. Y había un tercer personaje que era el observador, que escuchaba todo esto sin intervenir para nada, que aportaba su visión totalmente neutral. Y después la niña que cuenta el problema primero está en el papel de la que cuenta el problema, luego en la de que lo escucha y luego se pone en el papel del observador y observa cómo los otros dos, el que lo ha estado escuchando sin hablar y el que ha contado su problema, hablan del problema. Es una manera de darle importancia a lo primero al problema que tienen, ¿no? Y cuando ya son un poco más mayorcitos es una manera de trabajarlo muy, muy productiva para aquellos que lo están trabajando y bueno, que os sirva. En fin, por hoy en nuestro primer podcast creo que ya vamos servidos. Espero que todo esto, estas pequeñas cositas os sirvan. El próximo día pues ya veremos a quién tenemos, porque queremos hablar un poco de tapping, queremos hablar un poco de estética consciente con nuestra amiga Maleni. También queremos hablar de alimentación consciente con nuestra amiga Inés desde Asturias. Tendremos gente de diferentes puntos del planeta y nada, esperemos que sigáis. Los jueves seguimos dando Reiki online, seguimos en sala, Nutrera, Dos Hermanas, Morón y Alcalá de Guadaira, y seguimos en internet los jueves a las 6 de la tarde. Lo podéis mirar en Instagram porque está el enlace en historia destacada para quien quiera recibir de manera altruista Reiki los jueves, pues lo hacemos online. Y nada, muchísimas gracias
y nos vemos muy pronto. Resumiendo este tercer y último tramo, los niños y las niñas no son crueles, son imitadores de las conductas de sus mayores. Su inocencia e inconsciencia les lleva a no ser crueles sino a actuar en función de lo que ven a su alrededor.